Hola gentecita, hoy vamos a hablar de la película Heretic o Hereje. Esta película trata de dos chicas que pertenecen a una religión, para la cual van a tratar de reclutar gente nueva. En este camino de reclutación van a dar con un señor que es bastante simpático, agradable y sobre todo muy buen anfitrión. Así que dentro de la casita de este señor van a empezar a suceder cosas bastante macabras. La primera parte de la película es básicamente como preguntarse qué está pasando acá. Desde el lado de la construcción del relato me parece que Heretic es realmente fascinante, hasta por lo menos el 50 o 75% de su historia. Una vez que ya atraviesa ese 75%, desafortunadamente ya no deja muchas cosas libradas a la imaginación. Se vuelve un poquito predecible y yo hubiera preferido que nos dejara un poco más de preguntas como para que nosotros como espectadores rellenemos la información. Sin embargo, en esta película la mayor parte es realmente de terror intelectual, un terror asumido por las protagonistas, quienes definen que ellas físicamente contra su oponente no son tan fuertes y no van a ganarle, pero sí le pueden ganar por el aspecto del intelecto, ya que ellos lo que le juegan contra el anfitrión cuando se trata de su propio ego. En cuanto a cómo están conformados los intelectos en estos personajes, en principio tenemos a la hermana Barnes y a la hermana Paxton. Discúlpenme si lo estoy pronunciando mal. Ya de por sí agradezcan que no le dije a Paxton clarita, ¿ok? Ambas son un contraste bastante interesante. En principio, lo que parece ser solamente una mera cuestión estética, la verdad es que va a tener bastante sentido luego. Mientras que una parece el típico clásico de la rubia, elegante, rígida, la otra más bien parece salida de un videoclip emo. Este sentido que decíamos obedece a que Barnes parece tener una historia un poco más profunda, marcada por la tragedia familiar, en tanto que Paxton, de buenas a primeras, parece tener un discurso más marketinero, sobre todo cuando se trata de su mirada sobre la propia religión. Desde el principio se la ve repitiendo frases como si fueran frases publicitarias, las cuales quiere usar para convencer a las personas. Por otro lado, también plantea una suerte de competencia implícita cuando dice que ella no ha logrado bautizar todavía a ninguna persona y la otra hermana Barnes ha podido bautizar a 8 o 9. A diferencia de la hermana Barnes, realmente no parece existir en Paxton ese lazo profundo que buscamos que la una a su propia religión o ideología. La estética es también bastante interesante cuando entran en la casa de este anfitrión, o llamémosle Mr. Reed. La verdad es que la casa de Mr. Reed parece más bien una casa de muñecas, al menos de buenas a primeras. La luz es bastante tenue, simplemente combina con las paredes como si todo fuese del mismo color, no parece haber adornos o fotos, retratos, pinturas, cosas que realmente digan, ok, aquí habita alguien, esta casa pertenece a una persona con gustos e intereses, sin contar con que además claramente tiene un temporizador que regula las luces y las puertas. Esto, que realmente parece perseguir solamente un objetivo estético para volverlo siniestro, en definitiva conecta con el final de la película cuando las chicas descubren la maqueta de la casa de muñecas. Desde mi perspectiva como espectadora, lo que importa en esta casa justamente no es lo estético, no es lo que está por fuera, sino más bien lo que está por dentro. Y justamente este contenido no está en la superficie, sino que está bien abajo de la casa, subterráneamente, en un lugar bastante tétrico. De alguna forma este contraste que sosteníamos entre las hermanas también se ve un poquito con Mr. Reed, porque la perspectiva marketinera no parece solo de Paxton. Si bien cuando las chicas entran a la casa de este anfitrión, el anfitrión se muestra agradable, simpático, como un hombre en el cual pueden confiar y mantener una conversación, la realidad es que cuando la conversación empieza, Mr. Reed también se pone un poquito publicitario cuando empieza a tratar de convencerlas o persuadirlas de mostrarles su propia religión, para la cual también parece tener un speech empresarial. Y sin embargo, este speech realmente hace que las protagonistas aflojen. Es como verse a sí mismo reflejado y decir, ok, realmente esto nos sirve, es el molde, vayamos a lo que realmente hay dentro, al contenido. Dentro de esta publicidad que les ofrece Mr. Reed, que lo hace por medio de cuadros, de luces, de música, de tableros de juego, realmente todo parece una gran puesta en escena. También aparece el rol de la esposa, que si bien al principio es utilizado como un artilugio para que las chicas decidan entrar en su casa,
progresivamente va tomando el rol de Dios. Esto para mí es muy interesante cuando se trata de cómo está compuesto el guión, porque Mr. Reed les pregunta a las chicas si ellas realmente creen que existe su esposa o si creen en su esposa como creen en Dios. Es decir, las chicas la verdad es que no tienen ninguna prueba más allá de la palabra de Mr. Reed que les desasegura que su esposa está horneando un pastel, pero la realidad es que no han visto ninguna prueba, ni siquiera han oído su voz, no hay nada que indique que hay una mujer en esa casa. Desde la construcción de la tensión, esta película me parece fascinante hasta como decía en un principio, la primera mitad de la historia. Las chicas realmente cada vez van más adentro de la casa y más adentro de la casa y siguen descendiendo y realmente nunca encuentran la salida, hasta que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿es esto un infierno? Y de repente vemos el cuadrito en la pared que dice infierno, mostrando una estructura que realmente no tiene salida, simplemente desciende, desciende y desciende. Desde cómo las actrices construyen el relato y el conflicto, es muy interesante para mí observar las microexpresiones de sus rostros, porque la realidad es que si bien ellas intentan mantener esa apariencia, justamente el contraste que mencionábamos antes, para poder mostrarse amables, pero por dentro va pasando toda esa cosa turbia, toda esa intriga y todo ese malestar general, se termina manifestando en sus caras cuando empiezan a hacer muecas o les tiembla el labio o les corre una gota de sudor por la frente. Creo que en la parte en que van a tomar sus abrigos y descubren que no tienen las llaves de las bicicletas es cuando más se le puede sacar el jugo a este procedimiento actoral. Pero la realidad es que si bien el conflicto parece presentado de entrada, donde bueno, tenemos dos chicas que recurren al típico caso de entrar a una casa de un desconocido y finalmente descubren que ese desconocido no es quien aparenta ser y tiene algún plan siniestro. Pero realmente no conocemos cuál es la intención detrás de Mr. Reed. No conocemos por qué les hace hacer tantas pruebas, por qué les explica y les muestra todo esto, por qué las hace elegir entre dos puertas. Nos preguntamos, ¿es Mr. Reed una suerte de Dios? ¿Es esto un purgatorio? ¿Es un infierno? ¿Es simplemente una casa con una construcción bastante particular? ¿Cuál es el conflicto realmente? Y si bien no se menciona en ningún momento el satanismo como tal, pero sí vemos cositas relacionadas con ese infierno o con el lado diabólico de la cuestión, porque la alternativa que les ofrece Mr. Reed de descender e internarse cada vez más subterráneamente en los sótanos de la casa o simplemente esperar a que se haga la mañana para poder salir por la puerta principal, bueno, realmente nos plantea o seguir internándonos en la oscuridad o básicamente esperar a que salga la luz del sol, teniendo en cuenta el simbolismo de esa luz reinando por sobre la oscuridad de la noche. Siguiendo la construcción de la tensión, para mí la escena en que las hermanas están frente a las puertas es realmente impresionante, porque parece que hubiera transcurrido una eternidad y simplemente ellas están de pie junto a las puertas tratando de tomar una decisión, pero la realidad es que la tensión de la situación es tal de no saber qué es lo que les aguarda del otro lado o cuál es el plan siniestro de este Mr. Reed, que parece que hubiera habido una sucesión de eventos, microeventos, cuando en realidad no pasó nada, simplemente están detenidas pensando cuál es el próximo paso a seguir. Pero lógicamente para esto ayuda el actor de Mr. Reed, que realmente entre ese tiempo que transcurre empieza a plantear, por ejemplo, la analogía entre el Monopoly y lo que podríamos entender la religión, porque claramente dice una frase que es que el Monopoly se trata de forzar a tu oponente fuera del juego entrando en su propiedad privada, que básicamente es lo que están haciendo las chicas, entrando a la propiedad privada para desplazarlo de su ideología y que adopte otra, y finalmente podría considerarse que el monopolio es la necesidad de reclutar masivamente. Como las chicas justamente están sin accionar, entre comillas, y además están en silencio, parece que Mr. Reed asumió la función de tener un monólogo, pero es un monólogo que no aburre porque no es monótono, es cambiante, es diverso, tiene ejemplos, metáforas y además nos despierta miles de preguntas y cada vez queremos saber más y más qué hay detrás de esa mente siniestra. En cuanto a las características principales de estas hermanas, nuevamente a la hora de elegir una puerta, la primera intención de Paxton la vuelve a conducir a ese lugar chato y llano, no desde la construcción del personaje, sino más bien desde cómo ella sostiene su convicción o mantiene su perspectiva sobre esa religión, porque es capaz de elegir la puerta de la incredulidad para poder salvarse, creyendo que esa es la opción correcta, que si hace lo que le agradaría a Mr. Reed, de esa forma podría encontrar la salida a este
este laberinto macabro. Y sin embargo, a partir de acá, es realmente Paxton la que va a liderar la acción cuando se trata de salir adelante y encontrar la escapatoria a esto. Una vez que a Barnes la desviven de una forma bastante horrible, es Paxton quien va a tomar la palabra y empezar a desafiar a Mr. Reed, como si hubiese habido una suerte de transferencia de recurso intelectual de Barnes a Paxton. Y aquí para mí es cuando la película empieza ya a dar muchísimas respuestas, para mi gusto. Uno como espectador, durante la primera mitad de la película, sabía que el conflicto era intelectual y sin embargo manteníamos esa sensación en el cuerpo de que iba a ser algo físico lo que les iba a pasar a las chicas. Tal vez por cliché o por conocer otras historias, pero realmente nunca se hacía alusión a una parte de peligro físico, sino más bien a un peligro intelectual, a una introducción de una religión que obviamente iba a tener un componente peligroso o siniestro, pero que simplemente iba a contradecir la ideología que acompañaba a estas chicas durante toda su vida. Y en su lugar, cuando Mr. Reed dice, bueno, ¿quieren saber cuál es la religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Se los voy a mostrar. Realmente la puerta que se abre no es lo que esperábamos, no es un desafío intelectual, ni es algo que nos va a dejar con la boca abierta, sino que literalmente es un peligro físico. Es decir, esta granja, llamémosle granja cariñosamente, realmente a lo que apunta es al lugar común de siempre. Y pasado este suceso tenemos finalmente el escape o no escape, nunca lo sabremos realmente, de Paxton saliendo por esa ventanita, en el cual para mí se muestra algo que parece un detalle de color bastante agradable, donde ella tiene una mariposa en la punta de sus dedos, lugar donde había mencionado que si ella muriese y reencarnase como una mariposa, allí se iba a posar, específicamente en esa parte del cuerpo. Además, trae un poquito a colación lo que había dicho Mr. Reed anteriormente, que es el concepto del sueño de la mariposa, donde un hombre estaba soñando que era una mariposa, despierta y ya no sabe si es un hombre que había soñado que era una mariposa o si es una mariposa que está soñando ser un hombre. Allí es donde nos quedamos por lo menos con una pregunta que es, bueno, ¿qué le pasó a Paxton? ¿Se desvivió? ¿Tuvo una alucinación? ¿Un sueño? Se los dejo para que me cuenten qué es lo que pensaron. Espero que les haya gustado esta película tanto como a mí me gustó. Sé que tenía un 7 de puntuación, yo al principio le hubiese puesto un 10 y después el 75% de la historia realmente decidí que el 7 que le habían puesto estaba muy bien. Si tienen alguna recomendación de película o tienen alguna otra perspectiva o dato de color interesante sobre esta película que me quieran compartir, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó esta reseña, suscríbanse, pónganle like, que ayuda mucho al canal. Nos vemos en otra reseñita. ¡Mua!